¿Por qué? Porque en el cuerpo está inscrita toda esa información. Y cuando mueves el cuerpo de una forma consciente, ¿qué ocurre? Que empiezas a tomar conciencia de tu campo físico etérico, de tu campo emocional, de tu campo mental. Y ahí empiezas a ordenarte. Sanar es ordenarse. ¿Te apetece rebobinar un poquito? ¿Cómo era Noelia de pequeña? ¿Nos quieres contar? ¿Hasta dónde me voy? Bueno, si he de ser sincera, era sumamente introvertida. Una niña muy diferente. Me costaba muchísimo encajar en todo mi entorno. Pero en verdad nací desde una enfermedad muy grave, como un poco al límite de la muerte. Y desde ahí mi vida hasta los 4 años fueron bastante dramáticos, entre comillas. Pero a partir de los 4 años hubo un punto de inflexión muy importante, que es cuando mi madre me llevó a un lugar de terapias, donde por la noche había una dinámica de trabajo y el grupo tenía que, por la noche, ofrendar una especie de cabaret o una serie de cosas que exponían delante de todo el grupo. Y había una música en concreto que sonó sin que hubiera un protagonista en ese lugar. Y yo ahí de repente me hice ver. Y pedí a mi madre como una loca que yo quería bailar. Mi madre se alucinó. Y esta niña, pues si nunca habla, ¿qué le pasa? Y me dejaron pasar al escenario y era la música de 9 semanas y media. Ahí empecé a bailar y la Noelia de antes dejó de ser lo que era y comencé una nueva vida. El terapeuta que dirigía en ese momento las terapias dijo: esa niña lo que necesita es bailar. Hasta entonces estaba siempre enferma. Y desde ese momento mi vida cambió por completo. No dejé de bailar en toda mi vida, hasta ahora. ¿Y tus comienzos en el baile era, entiendo, la danza clásica? A partir de ahí empecé con danza clásica y lo concluí a los 27 o algo así. Pero desde la danza clásica fue mezclar después con la danza contemporánea, con tanta improvisación. Bueno, me metí de cabeza, bailaba 12 horas diarias, mientras al mismo tiempo estudiaba mi BUP, mi COU, toda a distancia, sacaba la carrera de químicas y yo mantenía toda la disciplina del ballet clásico contemporáneo. Y hubo un momento en el que descubrí el Body Mind Centering dentro de la danza. Fue en Nueva York. Y ahí empecé como a removerme por dentro y a sentir unas llamadas hacia otros lugares. De hecho, paralelamente, es que tengo muchas vidas. Siempre he acompañado los grupos de terapia de mi madre. Y yo siempre utilizaba lo que a ella le escuchaba de los 5 elementos en el movimiento. Yo me incorporaba mi propia sensación, mi aprendizaje, mi propia investigación dentro de sus grupos. Siempre había espacios donde el movimiento era vital. Y yo ponía ese campo de conciencia a través de los 5 elementos dentro de la medicina china. Y yo, desde los 11 años, he trabajado en esos grupos. Y, 11 por poner una fecha, yo creo que era antes, pero bueno, con más conciencia. Y fue algo paralelo. Era un camino que se iba desarrollando mientras a la vez tenía mi carrera artística. Hasta que hubo un momento en el que dije, esto ya se tiene que unificar y no puedo como distribuirme en tantos mundos y separarme. Y hubo un momento de despedida de los escenarios y de entregarme completamente a la danza como forma de sanación y de encuentro conmigo misma. Y en toda esta aventura, 2011 creo que era, aparece la certificación de 5 ritmos. Pero si me voy un poquito antes, como unos 2 años antes, yo estaba trabajando con unos niños, creando un musical para ellos durante el verano y viéndoles en el escenario, entre las cajas, entre sus bambalinas, yo me sentí tan plena, tan feliz, que yo ahí fue cuando me reconcilié, un bichito, disculpa, con esa sensación de tener que conseguir siempre el aplauso, ese protagonismo en el escenario. Y sentí que había algo diferente que hacer. Ahí fue cuando dije, voy a aplicar para ser profesora dentro de los 5 ritmos. Y sí, los 5 ritmos, yo no lo diría no marcaría una fecha, sino que fueron un viaje de 2 años en los cuales me fui directamente a recorrer el mundo y a volver a reencontrarme con la danza desde otro aspecto.
porque hasta entonces había sido con mucha rigidez, mucha disciplina, tratando de ser valorada, encajar en una compañía y nunca encontraba ese lugar. Los 5 ritmos fueron para mí como ese cauce a seguir para reubicarme, reencontrarme e integrarme. Entonces, en el 2011, tuve la gran suerte de certificarme y continué mi forma de transmitir esta disciplina. Pero mientras lo estaba haciendo, encontré que no era lo que yo era. Fue un medio muy bonito para volver a reubicarme, de nuevo, reconocerme. Y ahí encontré un tesoro, que necesitaba ser fiel a mí. Y ya había algo que ya había comenzado desde muy niña, que por no ser valorado, visto, catalogado, etiquetado desde fuera, no lo había seguido. Y llegó el momento de darle voz, de darle visibilidad y lugar. Y es en lo que me encuentro ahora mismo. En todo este periplo también el doctor Jorge Carvajal juega un papel importante, ¿no? Hiper importante. Siempre mi madre ha sido, digamos, la puerta que me ha llevado a acceder a un nuevo espacio. Primero, a través de su propia enfermedad, pude encontrarme con la danza. Y esa vez fue un encuentro en una de las consultas con el doctor Jorge Carvajal en Sitergética, que observé que iba a empezar su última formación. Y yo decía, yo simplemente venir aquí, ver cómo trabajaba, era como estar en una atmósfera, me conectaba, me alineaba y decía, ¿pero qué es esto? Era más grande que yo misma y quería comprender qué era eso. Entonces me adentré directamente a formarme con él, su última formación presencial. Y ahí fue cuando descubrí lo importante que era para mí, lo afín que yo era a ese espacio que proponía Carvajal. Y ahí encontré los portales del alma. Y dije, siento que mi aportación a esta disciplina es traer el movimiento, un nuevo como medio de conciencia para acceder a esa gran filosofía, a esa gran sabiduría que es tan inalcanzable, porque es tan grande que ¿cómo lo hago? ¿Cómo la aterrizo? Sentí que mi misión era poder encontrar un medio para llevarlo al día a día. Y es en lo que ahora mismo estoy. Aprovechando que citas a tu madre, Ana, ¿qué papel juega en toda esta evolución y en tu día a día? ¡Wow! Mi madre, yo siento que es el papel de todas las madres. Es una referencia, es un camino, es una compañera. Siento que la figura de la madre no es simplemente el medio por el que vienes a esta vida, sino que es una conexión hiper profunda para, a través de esa referencia, volver a profundizar más en lo que tú eres, en qué traes de ella, pero al mismo tiempo qué aportas, qué sumas a esa corriente de vida. Para mí ha sido el referente del amor, la pasión y la voluntad por la vida, por la misión de cada uno. Es el significado de si estoy aquí, si sigo viva, es porque todavía hay algo que aportar. Ha sido la maestra del dolor. No he conocido a nadie que pueda sostener tanto dolor cada segundo de su día. Es impresionante hasta dónde puede llegar a trascender, ¿no? Lo que pueda sentir al servicio de algo que ella considera que es importante. He visto cómo se ha implicado hasta tal punto en la enfermedad de mi padre que casi se va con él. Pero incluso ese casi me voy le ayuda para volver a aprender y sentir cuál es su lugar, para volver a identificar, wow, por aquí no, el corazón me lleva, pero cuidado, todavía tengo algo que aportar. Es tan bonito ver ese camino paralelo que te muestra con tal belleza, con tal sinceridad, con tal delicadeza, cómo una madre funciona con su pareja, con sus pacientes, con su familia, contigo misma, consigo misma. Es un privilegio poder vivir así.
Y muchos dirán, ¿todavía estás con tu madre? Bueno, de hecho, es que con los 13 años yo ya estaba fuera de casa. Regresé después tras la enfermedad de mi padre. Y sí, ha sido un viaje diferente al resto del mundo. Pero encontrar ese espacio de libertad mientras estás compartiendo un camino es sumamente hermoso. Porque el aprendizaje no cesa. Y sigues sumando, sigues aportando, y sigues acompañando a ese ser a que siga floreciendo y a encontrar cómo yo puedo seguir floreciendo a su lado. Trabajamos juntas todavía en nuestros espacios de trabajo, terapia, etc. Es precioso acompañar a una misma persona desde diferentes ángulos, cómo podemos complementarnos para crear algo más grande. Es para mí un orgullo, un privilegio el hecho de que siga ahí, viva, y que ahora viva por ella. Y que reconozca todos esos lugares en los que casi se le lleva la corriente y diga, no, todavía tengo voluntad, todavía tengo ese coraje y esa fortaleza para que, a pesar del dolor, pueda encontrar que este momento tiene algo muy importante por ser vivido y experimentado y trascender ese dolor y continuar ahí. Le llaman la superviviente, Jorge Carvajal. A ver, Anita, la superviviente, la extraterrestre, porque según la medicina o todos los conocimientos no tendría por qué estar viva, o sea, no hay razón, pero sí hay conciencia y hay alma. Y ahí está el referente de que se puede, de que hay milagros que suceden. Es una palabra que citas mucho, el alma, el alma. ¿Cómo lo definiríamos? Es complicado de poner un nombre concreto y fijo y vamos a poner metáforas. Para comprender el alma hay que ir siempre al sentir. Es esa parte de ti que sabe, más allá de que tú sepas o no sepas. Es esa parte que intuye, esa parte que se entrega incondicionalmente cuando es una locura. Es esa parte que te da una seguridad absoluta en el caos y en la incertidumbre más grande. Diría que es ese hogar donde todo es perfecto, donde existe esa voluntad, ese amor incondicional y esa inteligencia capaz de dar lo que has venido a dar. Es donde está toda esa información que tú necesitas para cumplir tu misión, tu objetivo, para ser tu unidad. ¿Cómo se puede denominar el alma? De muchas formas y según creencias puedes poner un nombre, ¿no? Pero para mí es eso que eres. Y de decir así, sería como el director que te guía, esa voz de la conciencia. Para mí el cuerpo es como un instrumento, una nave espacial, y quien la pilota está ahí, es el alma. Es esa conciencia superior, la conciencia que sabe que es consciente, quien aprende, quien se responsabiliza. Poniendo las palabras de ego y alma como juego, podríamos decir que el ego es el vehículo y el alma es quien lo está conduciendo. Si ese vehículo realmente puede ser conducido por todos los valores de ese alma, con todas sus peculiaridades, cualidades, ese ego será una parte más del alma. Si el ego y el alma van en direcciones opuestas, es un caos. Pero cuando se unifican, es cuando podemos realmente sembrar esa luz, ese amor en la tierra. Y es cuando sentimos que estamos iluminados, podría ser. Así que el alma tiene mucho que hacer por nosotros. Bueno, hablando de esta forma de unificarnos, yo creo que de los sitios donde más unificado me he visto es puntualmente en algunos de los talleres que he estado aquí contigo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué crees que es lo que nos impide estar más conectados con el alma, con la parte más esencial que traemos? ¿Cuáles son las principales resistencias que tenemos? Bueno, como decías, cuando me has preguntado sobre cuando era niña, los niños nacen ya hiperconectados, ¿no? Y poquito a poco,
¿qué pasa? Que vamos atendiendo a millones de estímulos, vamos adquiriendo creencias, por lo tanto nos vamos como construyendo bajo unos referentes que nos apartan de esa voz interior, porque priorizamos los objetivos, tienes que llegar en lugar de ir a esa escucha interna con esa sensación, ese sentir de esto soy yo y voy a darle cauce. Normalmente es voy a hacer lo que, voy a conseguir y voy siempre hacia afuera. Pero claro, no nos han inculcado esa forma de vivir donde es dentro, no es fuera. Por lo tanto, hay tantos patrones, tantas creencias que hemos adquirido como ciertas, tanto ruido, tanta información, que todo parece que es más importante y prioritario que lo que está aquí. Todos hemos escuchado esa frase famosa de todo cuanto necesitas está en ti. Sí, claro. Pero ¿cuánto espacio le das en tu vida? Muchos meditamos, pero luego vas a la rutina y se te olvida. Claro, lo importante es mantener un compromiso y continuar con él cuando has tenido estos pequeños espacios de ¿qué ha pasado? ¡Wow! O sea, es como de repente las cosas carecen de ese peso, de esa importancia y hay algo que me abre el corazón. De repente hasta te puedes emocionar si te caen las lágrimas. Es la misma sensación cuando ves un amanecer, un niño recién nacido. Ahí te derrites. Ahí estás al servicio de este momento. Te fundes con lo que está pasando. Eso es una unidad profunda. Ahí es, si pudiéramos vernos, desprenderíamos una luz radiante. Y es porque somos uno, instrumento, ego al servicio de esa conciencia. Por lo tanto, cuanto mayor conciencia tengamos de cuándo sucede esto y lo podamos llevar a diferentes momentos, cada vez esos instantes donde nos gobierna el control se irán poco a poco como apagando, la intensidad bajará y subirá el volumen de aquellos espacios en los que estamos conectados. Entonces es también cuestión de priorizar, hacer una cosa u otra, la que te conecta a eso que tú eres o la que te desconecta. Los espacios creativos, donde hacemos aquello que nos gusta, que nos hace sentir vivos, que se nos va el tiempo. Ahí estás conectado a tu alma. Cada uno tiene una forma de expresarse, pero cuando te puedes pegar un día entero, se te olvida comer, dormir, beber, todos hemos tenido esta experiencia. Eso es estar al servicio de tu alma. Y ahí, cuanto más valor y más espacio le des en tu día a día, más fácil puedes identificar cuándo estás conectado y cuándo no. Se dice fácil y se hace dificilísimo. Cuando se piensa. Sí, la cuestión es empezar. Porque luego es que el aprendizaje es un rodaje. Hay que entrenar. Todo atleta que quiera tener un gran nivel, cada día tiene una disciplina. Y nosotros hemos venido aquí con esa necesidad también de tener esa disciplina. Porque ahí es como darnos el espacio para ahondar en esa verdad e ir conociéndonos, y es fascinante el ir poco a poco, ampliando esa fuerza, ese coraje, esa voluntad. Es súper satisfactorio. Y hemos venido a eso, no hemos venido a ser nada en concreto. Hemos venido a ser lo que somos. Y eso no tiene precio. Ahora cuando salíamos de comer, me preguntaban las del otro grupo, ¿y qué hacéis en esa sala? y pues es algo parecido a 5 ritmos, pero no es 5 ritmos, es inspiración en movimiento, pero bueno, es movimiento consciente. Bueno, me ha costado un poco definirlo, yo no sé definirlo muy bien, pero vengo mucho. ¿Cómo lo definirías tú? Lo sé, es algo además en lo que estoy trabajando. ¿Sabes lo que ocurre? Que precisamente cuando hablamos del alma es difícil ponerle tierra, porque se queda muy pequeño. Por supuesto que es como una meditación en movimiento, sí, pero con esa frase o esas 3 palabras, ¿defines lo que hacemos? No. Claro, estamos hablando de consciencia y la consciencia no es lineal. Por lo tanto, a ver cómo podemos poner un poquito de paralelismo. Te digo mi experiencia con los 5 ritmos, ¿vale? A mí lo que me ayudaron fue a comprender el ritmo de la vida. Cuándo es necesario fluir, en qué momentos la vida va muy concreta con el staccato,
cómo el caos siempre después te trae a un momento de ¡buah!, de apertura, de disponibilidad, cómo siempre hay un espacio de pausa, de apertura a algo más allá que tú mismo. Vale. Ahí se me quedaba pequeño porque yo decía, muy bien, entro en ese momento, ese movimiento, en esa dinámica, ¿y qué hago? Luego, ¿cómo lo puedo llevar al día a día y yo ser esa verdad? Me faltaba algo. Así que cuando comprendí qué es lo que me aportaban los portales del alma, a nivel teórico, porque no existe la práctica, dije, ya está. Se trata de bajar, como un archivo, ¿no? Cuando vas al ordenador, bajo el archivo, abro la carpeta y ya tengo la documentación. Bajar los valores del alma. En cada uno de esos portales hay un valor que como ser humano puedo llevar a cabo, comenzando por la responsabilidad. Claro, en el momento que comprendo qué significa ser responsable de mi vida, las cosas empiezan a cambiar. Es, pon en marcha esto y hazlo cuerpo. Y cuando tú comprendes que la misión de tu vida es eso, es ser vida para la vida, es dar lugar a tu alma. Por lo tanto, ¿cómo lo podría definir? Es un medio por el cual puedes aterrizar los valores, las esencias de tu alma. Aquello que te va a ayudar a ser lo que eres. Aquello que te va a ayudar a comprender lo que eres. ¿Y cómo lo hacemos? A través del movimiento. ¿Por qué? Porque en el cuerpo está inscrita toda esa información. Y cuando mueves el cuerpo de una forma consciente, ¿qué ocurre? Que empiezas a tomar conciencia de tu campo físico etérico, de tu campo emocional, de tu campo mental. Y ahí empiezas a ordenarte. Sanar es ordenarse. Y cuando uno sana, se ordena, empieza a tomar contacto con el amor más puro. Y desde ahí empieza todo a tener un sentido y un significado que antes no había. Por lo tanto, empiezas a aprender a priorizar lo que es esencial en tu vida y ya sabes decir sí, sabes decir no y sabes decir apuesto por esto aunque sea una locura. Empiezas a vivir de una forma diferente, a sentirte de una forma diferente, a dar lugar a lo que en otros momentos no serías capaz. Pero es porque has adquirido en tu cuerpo una conciencia que no te permite ir en contra. Es un camino que te permite ser verdadero. ¿Y cómo? Lo necesitas vivir. Y cuando lo vives, lo comprendes y entonces le puedes poner una palabra. Entonces, no podemos seducir a través de vas a conseguir esto, sino vívelo y lo comprenderás. Es un movimiento de conciencia que es siempre nuevo, pero sí que seguimos los territorios de la conciencia que son donde se inscriben los senderos del alma. Hay 4 elementos que crean un 5º elemento, pero son muy diferentes a los de los 5 ritmos o a otros escenarios de medicina o oriental y demás. Se tratan de territorios de conciencia, que esos territorios tienen un movimiento y cuando tú sintonizas con ese movimiento se despierta en ti cada uno de esos valores que necesitas bajar a la vida. Así que sería un espacio de conexión con esos archivos para que tú aprendas a cómo bajarlos a tu propio ordenador y ponerlos en movimiento. Puede que todavía sea un poco difuso, pero estoy trabajando en ello. Vamos por buen camino. En este caso hablas mucho de los elementos, me gusta mucho cuando hablamos, ¿no? Y no es tan fácil como pudiésemos pensar. Por ejemplo, si hablamos del fuego, estamos trabajando aquí el fuego, en mi caso, que a veces me pongo demasiado intenso, pudiese parecer que el fuego es eso. Y sin embargo, muchas veces Noelia me dice, si te pones tan intenso, lo que vas a hacer es quemarte tú y quemar al mundo. Entonces, ¿cómo hacer, no?, para que el fuego baje de intensidad? Y mentalmente lo podemos hablar mucho, pero si no lo vives, si no lo experimentas, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trabajo de llevar estos elementos al cuerpo y al baile, a la danza y dar indicaciones tan concretas? Claro, ahí está la síntesis de toda mi vida. O sea, mi camino de conciencia con el cuerpo tiene 40 años. Y por eso es algo tan especial y tan diferente. Para mí es mi forma de vivir. Entonces, primero lo necesito comprender yo. Y desde ahí puedo explicar, utilizo muchas metáforas, muchos juegos, imágenes, porque es la forma en la cual el alma se expresa y es más fácil encontrar tu propia forma.
Y ha sido todo un camino de exploración, es un laboratorio con mi propio cuerpo. Sintonizo y ocurre. Tengo también mucha facilidad para canalizar. En cuanto mi cuerpo empieza a moverse, la información baja y entonces ¡buah! Es como que ¡ay! Tengo tantas cosas que a ver cómo las puedo plasmar. Pero me fascina lo que hago y es la forma de comprender. Si tú observas, el fuego por sí solo no puede sostenerse. El fuego necesita de una tierra para poder dar lo mejor de sí. Y yo, como lo llevo todo al movimiento, claro, si un fuego se desboca es que tiene mucho aire ¡buah! Y arrasa. Pero es que el fuego no puede perder su sensibilidad, que es el agua. Y es como si estuvieras habitando un fuego líquido. ¿Y qué te da esa cualidad del agua dentro del fuego? Que pueda permanecer y que sea hogar y que pueda realmente poner en marcha todas las cualidades de transformación, de transmutación. El fuego es el lugar del cambio, pero cuando se hace desde esa sensibilidad, estás conectando tu mente a tu corazón. Y entonces estás al servicio de ti mismo, del amor, de la consciencia. Y ese fuego, aunque tenga mucha velocidad, siempre está enraizado, es responsable de sí mismo, nunca pierde el control, pero al mismo tiempo es totalmente flexible. Es como que se puede acompañar y puede ser guardián de sí mismo. Y es un fuego que no solo calienta, que da luz. Y eso es lo importante, porque cuando tú estás en ese lugar, estás creando un campo de conciencia a tu alrededor y das el permiso de que al ser visible, el otro también capta eso y le das el lugar para que él encuentre su propia visibilidad y le inspiras. De ahí el nombre de Inspiración en Movimiento. Y ya, por ir terminando, pero no quiero dejar esta pregunta en el tintero, hablando del amor. Mirar que yo he hecho retiros, he estado con muchos terapeutas de muchas disciplinas diferentes y siendo honestos, jamás he visto a ningún terapeuta que la gente que viene a sus retiros o a sus portales le quiera tanto, directamente. O sea, ¿cómo vives esta cosa de que esta gente tan fiel que lleva tantos años aquí y te sigue tan apasionadamente? ¿Sabes lo que ocurre? Yo solo puedo dar gracias y no es algo que busque, sucede, pero para mí cada persona es parte de mi vida. No considero trabajo y vida, para mí es mi vida. Y para mí toda persona que se conecta conmigo ya es parte de mi familia. Les trato igualmente. Por eso también es mucho más difícil, cuidado. Porque al mismo tiempo que eres muy amado, en algún momento puedes ser repudiado y rechazado y enjuiciado. Tengo muchas experiencias de esas. Pero esto me permite poner en marcha los portales del alma y sobre todo el territorio del fuego. Porque necesito ser fiel al desapego. Ser fiel a la divina indiferencia y a la impersonalidad. ¿Qué quiere decir? Yo me conecto a este momento, a esa persona, a lo que es esencial, que para mí es lo que significa, más allá de lo que diga de mí. Es lo que es, lo que yo le he podido ofrecer y lo que me ha ofrecido. Y eso para mí perdura por siempre, más allá de lo que haga luego con eso. Yo sé lo que me ha dado y es una semilla que va a estar siempre en mi corazón. Y es un camino que cuesta, porque enseguida vas al drama o te daña por dentro o sufres y... No, es volver a afianzar eso que sabes que es verdadero. Y te pones al servicio de algo mucho más grande, pero que comienza en ti. Yo no podría vivir si no hiciera esto. Y solamente puedo decir gracias. Yo soy la primera que se sorprende y que se emociona. Es pura belleza. Qué bien. Bueno, Noelia, cuéntanos a la audiencia dónde te pueden encontrar, porque seguro que mucha gente se ha quedado con ganas de buscarte. Sí, bueno. La página web es inspiracionenmovimiento.com. Luego tenemos una página en Facebook, también lo mismo, inspiracionenmovimiento.com. Tengo mi teléfono, ¿lo digo? 645-681-829, me podéis llamar cuando queráis. Mi correo electrónico, noelia@inspiracionenmovimiento.com. Y bueno, que vengan a probar.
Muy bien. Y en Instagram como Noelia Ruiz. Ay, que me estaba mirando. Es que, confieso, soy sumamente inocente en lo que es el marketing. Soy muy nueva en esto. Cierto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer, Lorenzo. De verdad, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Es puro amor.